Hechos capítulo 4, nos narra la historia consecuente o el seguimiento de la experiencia de los apóstoles, de que ellos estaban predicando con muchas ganas, con mucho ánimo, pero los sacerdotes, los escribas, la gente poderosa de su tiempo no quería saber absolutamente nada de Jesús. Así es que ellos entonces estaban pues realmente muy presionados por la sociedad. Sin embargo, a ellos realmente eso no les hizo gran ruido. Ellos dijeron: tenemos que seguir predicando y tenemos que seguir anunciando las bondades de Dios. Así que, continuando con esto que hemos estado hablando sobre la iglesia, hemos dicho que la iglesia era el grande deseo de Jesús: congregar un grupo de personas como nosotros, un grupo sencillo de personas que pudieran expresar el amor de Él de una forma muy real, y que en la iglesia de Jesús las personas que estuviéramos enfermos, dolidos, débiles, frágiles, vulnerables, sin esperanza, sin sentido de vida, sin dirección, encontráramos un camino. Justamente para eso dejó Jesús la iglesia. Y cuando leemos sobre la iglesia en el libro de los Hechos, pues encontramos que eran algo realmente extraordinario. La gente se reunía y dice que estaban juntos, que comían con alegría y sencillez de corazón, que estaban muy deseosos de compartir lo que tenían. Dice la Biblia que en esa iglesia nadie decía: esto es mío, no te lo presto, esto es mío, no lo uses. No, todos al contrario decían: esto es de todos, hay que bendecir a nuestros hermanos. Los que no tienen, recibían de los que tenían. Y entonces se formó una dinámica extraordinaria acerca de lo que es la iglesia de Jesús. Pero déjenme platicarles un poquito del pre. Cuando abrimos el libro de los Hechos, ya la iglesia está caminando, está en marcha. Pero el pre, lo anterior. Antes de eso, mis hermanos, antes de eso, pues nosotros podríamos leer los evangelios y darnos cuenta que no todo era así. Hubo un proceso para llegar a ser la iglesia. Y es posiblemente el proceso que tú y yo tenemos que vivir. El proceso que tú y yo tal vez estamos viviendo. Pero que debe desencadenar en que seamos la iglesia. Hablemos un poquito, antes de hablar de la iglesia un poco más, pero hablemos de este proceso. Y en este proceso hay algo, mis hermanos: la gran decepción. Antes de que los discípulos predicaran con mucho ánimo y que Pedro se levantara y dijera: vamos a predicar a Jesús, y antes de que todo este movimiento se hiciera, hubo un momento especial: la gran decepción. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tú recuerdas, los discípulos siguieron a Jesús. Jesús caminó por el mar de Galilea, por ahí, por la orilla, y vio a personas que estaban allí trabajando y les dijo: síganme, y si ustedes me siguen, yo los voy a hacer unos grandes pescadores de hombres. Entonces Jesús empezó a tener alrededor de sí un grupo de personas que lo seguían. Él les enseñaba la palabra de Dios, y entonces ellos fueron creyendo y creyendo más en Él. Pero llegó el momento de la cruz, el momento que nadie esperaba, el momento de la cruz. Pedro, unas pocas horas antes, le dijo: Señor Jesús, no vayas a la cruz, por favor, que nada de esto que nos has platicado que te va a pasar, que te van a matar, que te van a golpear, que te van a juzgar, que nada de eso te pase, por favor, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo, yo tengo que hacer
cumplir la misión a la que fui encomendado. Y cuando llega el momento de la cruz, hermanos, llega el momento de la gran decepción. Ustedes imaginen haber caminado con Jesús, que Jesús prácticamente vivió con ellos, que era su familia, 3 años estuvo con ellos, y que de un momento a otro, ahora el maestro ya no está. Y lo vieron colgado allí en una cruz, y según los relatos de los evangelios, todos los discípulos se fueron, huyeron a esconderse. ¿Por qué? Porque estaban decepcionados de lo que Jesús, pensaban que él iba a lograr. Más cuando lo vieron, cuando entró a Jerusalén montado en un burrito y la gente allí gritando: bravo, bravo, ya llegó el Mesías, todo está muy lindo aquí. Pero unos días después, Jesús es apresado y colgado en una cruz. Así que ahora ya no hay nada. Todo eso que él había prometido del reino de Dios que iba a venir, de todas esas prédicas que él hizo, realmente ya no tenían sentido porque el maestro ya no estaba. Pero sabes, hermano, hermana, esos escritos, esos relatos están allí para que tú y yo nos identifiquemos con estos discípulos. Porque estoy segurísimo, que en tu propia vida también has pasado por la gran decepción. Te has decepcionado mucho de Dios. Porque a veces esperamos cosas que Él haga, le pedimos que Él haga cosas, pero parece que Él no nos escucha. Como que está sordo, como que está lejos, como que está ausente. Y Dios realmente llega a ser como algo muy etéreo para nosotros. Así que la gran decepción de los discípulos no es extraña para nosotros. Tú y yo también, de repente nos llegamos a decepcionar de Dios. Y yo creo que Dios lo hace con toda la intención, para que no nos construyamos un ídolo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Que digamos, Dios es así, y Dios, cuando yo le digo que haga ciertas cosas, las hace porque yo le dije que las hiciera. Pero no, mis hermanos, Dios siempre será Dios, y Él nunca quiere que nosotros lo confundamos con un ídolo hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo mismo hizo con los discípulos. Él sabía que los discípulos iban a decepcionarse de Él. Él sabía que en algún momento los discípulos dijeron: pues esto ya se acabó, hay que regresar a nuestras actividades anteriores. Es más, tú sabes que agarraron una lancha, una barca, agarraron sus redes y se fueron otra vez al mar a pescar. Pues ya, ¿qué más hay que hacer después de esto? Si ya mataron al maestro. Entonces ya no tiene ningún sentido todo lo que estamos haciendo aquí. La gran decepción, mis hermanos. Pero déjame decirte algo. Cada vez que Dios te decepciona, lo hace con una intención profunda de que tú le conozcas justamente como el Dios que es, el Dios del que acabamos de cantar. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y luego dice esa canción: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Porque si leyéramos con más transparencia el Salmo 23, es lo que dice: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Así que Dios todo el tiempo está persiguiéndote con su bondad y su misericordia, y también se encarga de decepcionarte para que no creas que es como tú te lo imaginas que es. Dios es el Señor glorioso,
y es el que nosotros necesitamos conocer todo el tiempo de nuestras vidas. Pero como nos lo queremos construir a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entonces Dios dice, no es por ahí el camino. Yo soy Dios, dice el Antiguo Testamento, y a nadie daré mi gloria. No me voy a dejar confundir por ningún ídolo. Dios sigue siendo Dios. La gran decepción, hermanos, está acompañada por la gran traición. La gran traición de parte de los seguidores de Jesús. Si tú recuerdas, Pedro hasta juró: yo no conozco a ese hombre. ¿Te acuerdas que unas pocas horas antes de que Jesús fuera sacrificado, asesinado, Jesús le dijo: ustedes me van a abandonar? Y Pedro dijo: no, Señor, yo mi vida voy a dar por ti. A lo mejor estos se van, pero yo voy a dar mi vida por ti. Pero luego los discípulos, como vieron a Pedro bien valentón, dijeron: no, nosotros también, Señor, aquí vamos a estar. Pero recuerdas, unas pocas horas después, Pedro está allí muy lleno de frío, cerca de una fogata, y llega una chica ahí que trabajaba en el servicio y dice: oye, tú eres de ellos, yo te conozco. Y él dijo: estás loca, yo no sé ni qué estás diciendo. Sí, yo te he visto con Jesús. Y dijo él, fíjate lo que dice la Biblia, él empezó a jurar y a decir: yo no conozco a este hombre. ¿Sabes qué es jurar? Jurar quiere decir llamar a Dios como un testigo de lo que estás diciendo. Y Pedro dijo algo así, no exactamente, pero él dijo: que Dios me haga esto o aquello, si yo conozco a ese Jesús que tú me estás diciendo. Que Dios añada castigo sobre mí, si yo lo conozco. Imagínate eso. Puso a Dios como su grande testigo de su gran mentira. Así que después de la gran decepción viene la gran traición de los discípulos. Pero no es nada más de los discípulos, hermanos. Porque cuando Dios te ha decepcionado, tú y yo también lo hemos traicionado. De repente decimos: yo creo que eso del cristianismo no es para mí. Esto de obedecer, de aprenderse la Biblia y eso, yo creo que definitivamente no soy el sujeto, ¿verdad?, para esto. No. Dios, hermanos, Dios nos ha buscado, Dios quiere encontrarse con nosotros, pero nosotros muchas veces, como los discípulos, estamos tan decepcionados de nuestras expectativas de Dios que de repente lo que hacemos es huir. Como los discípulos, justamente desaparecernos. O de repente desanimarnos. Ya no quiero seguir. O de repente ya no estar tan comprometidos. Esto no es para mí. Claro, todo esto es parte del proceso del crecimiento, mis hermanos. Porque si tú recuerdas, los discípulos se escondieron. Las únicas que no se escondieron fueron las discípulas mujeres. Y uno de ellos, Juan, que estuvo ahí al pie de la cruz de Jesús, viendo cómo su maestro era sacrificado. Así que, junto con la gran decepción, hermanos, viene la gran traición. Pero la traición de los discípulos. Y después de esto, hay otro momento, que yo le llamo aquí la gran ausencia. Porque ahora ya no está Jesús. Ya Jesús, pues vimos que se lo llevaron y lo enterraron allá en un lugar, lo metieron en una cueva. Así es que ahora ya no está el maestro. La gran ausencia.
me tocó ir a un funeral, estábamos ahí en el panteón, enterrando a una hermana, y el pastor que estaba predicando empezó su sermón diciendo esta palabra: separación. Todos los días de nuestra vida estamos expuestos a una separación. Un bebé en el vientre de su madre, un día se va a separar de ella. Va a nacer. Después el bebé empieza a crecer y un día se va a separar un poco más de su mamá porque él tiene que ir a la escuela. Separación. Y así, él empezó a decir varias etapas de nuestra vida en que nos separamos de las personas que queremos. Los discípulos de Jesús ahora estaban separados de su maestro, el que tanto los había amado y el que tanto los había llenado de esperanza, y ahora ellos ya no tenían nada. La más grande separación es la muerte. Un día, alguien que tú amas se va a ir y ya no va a estar contigo. O un día vas a dejar a alguien que tú amas y ya no vas a estar con él o con ella. Está escrito a los hombres, está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ni nuestro Señor Jesucristo se salvó de esa separación, de separarse de sus discípulos. Y si tú recuerdas, cuando alguien se ha ido de tu familia, ha sido un gran dolor el que te ha acompañado. Bueno, los discípulos estaban en una situación muy compleja porque su grande maestro, la persona que más los había amado, como nadie, como dice Juan capítulo 17, Jesús los amó hasta el fin. Ahora ya no estaba con ellos. Así que ahora hay una gran ausencia. Los discípulos están prácticamente solos. Bueno, tal vez tú y yo también en algunos momentos así hemos sentido nuestra relación con Dios. Como que no hay esa conexión. Como que le hablas o lo buscas, intentas acercarte a Él, pero Él parece que no está. Pero te he dicho una frase una y otra vez, una frase de Francis Schaeffer que dice: Dios está presente y no está callado. Así que Él siempre sigue hablando. Aún en los momentos en que hay más ausencia, que parece más ausente, Dios sigue hablando. Las personas en el desierto que caminaron 40 años tuvieron la constante presencia de Dios y la constante voz de Dios. En los grandes desiertos de nuestra vida, Dios nos sigue hablando. En los grandes momentos en que sentimos su ausencia, Dios nos sigue hablando. Porque Él está presente y no está callado. Así que después de la gran decepción, la gran traición, la gran ausencia, viene algo que es lo que hoy nos tiene aquí a ti y a mí, mis hermanos, mi hermano, mi hermana. Viene la gran victoria. ¿Sabes por qué estamos aquí tú y yo, mi hermano, mi hermana? Porque un día, como dice la Biblia aquí, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo, la hora que los judíos acostumbraban a orar, y un hombre estaba allí en el templo, les pidió dinero y ellos le dijeron: préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo estas palabras: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. ¿Sabes qué pasó allí, hermano, hermana? Pasó algo. Los discípulos ya estaban ahora conociendo de forma más cercana la gran victoria, porque si tú recuerdas, y sí que lo recuerdas, Jesús no se quedó en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo no es el Cristo crucificado. Tú entras a muchos templos en nuestro país y ves crucifijos, ¿no? Y en los crucifijos ves a una persona allí que está lánguido, ¿verdad? Está sangrando, está muy flaco y débil y ahí. Pero mira, hermano, hermana, Juan Alejandro McCain, un teólogo sueco, él dice que ese es el Cristo español. Escribe una obra que se llama así, El otro Cristo español. Porque ese Jesús que tú ves en un crucifijo, ese no es el Dios de la Biblia. El Jesucristo que está aquí en la Biblia es un Cristo resucitado que regresa de la muerte con grande victoria y que ahora los discípulos dicen, mi maestro vive. Él está aquí. Y me gustó mucho esta frase que dijo el pastor Alex San Pedro, que Jesús murió en público. Todo mundo vio cómo murió allí, crucificado, y cómo lo asesinaron en la cruz, pero resucitó en privado. Y se acercó, no a toda la gente, no salió de la tumba y dijo, ¡tarán! Creían que ya me había ido y aquí estoy. No, ¿verdad? Así no fue. ¿Sabes qué hizo nuestro Señor Jesús? Se acercó a sus amados discípulos y les dijo, paz a ustedes. Aquí estoy. Sí, estamos aquí, hermano, hermana, por la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él regresó de la muerte para nunca más separarse de nosotros. Es más, tú y yo estamos caminando hacia nuestra muerte, pero nuestra muerte va a ser el momento en que más nos vamos a acercar a Él para nunca jamás estar ausentes unos de nosotros de Él. Jesús murió en público, pero resucitó para sus amados discípulos. Si hoy estamos aquí, es porque los discípulos experimentaron la victoria de Jesús. Lo vieron. Pero nos pasa como a Santo Tomás, ¿verdad? ¿Te acuerdas de su historia, no? Dijo, fíjate sus palabras, ahora cada vez que lo leo más en el Evangelio, él dijo estas palabras y me gusta mucho cómo lo dice el pastor Alex San Pedro, dice, vaya, este tío, dice, fíjate lo que dijo este tío, dice, bueno, en su español, ¿verdad? Él dice, si no meto mis manos en sus heridas, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Imagina eso. Si Jesús llegara aquí, tú le dirías, oye Señor, déjame meter mi mano en tu costado para verificar qué hay allí. No, ¿verdad? Creo que nadie de nosotros haríamos esa locura. Pero es que esta es la realidad de todos nosotros, mis hermanos. No es nada más Tomás el que hasta no ver, no creer. No, es que eso nos pasa a todos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo? ¿Qué le pasa? Que no me oye.
No, mi hermano, mi hermana, Jesús es el gran resucitado. Y si hoy estamos tú y yo aquí, es porque Él regresó de la muerte y, como te dije hace un momento, para nunca jamás volver a separarse de nosotros y para decirnos que nuestras grandes separaciones un día se van a terminar. Un día ya nunca más nos separaremos de Él. Y que su bondad nos va a seguir persiguiendo todos los días de nuestra vida. Y como los discípulos experimentaron esta victoria, esta presencia de Jesús, entonces salieron por todas las calles para decir: algo ha pasado. No te vengo a decir una información, no. Vengo a decirte un suceso. Vengo a decirte que algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó que nuestro Señor resucitó. Y fíjate cómo vivieron los discípulos. Dice que cuando ellos predicaban, el texto que leímos hace un momentito, dice que estaban ellos predicando, hablando con la gente, y llegaron los jefes de las guardias del templo. Estaban muy enojados porque enseñaban de Jesús y que se los llevan a la cárcel. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dijeron: no, por favor, no me lleven, no. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que confesar que solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y a este mundo, y solo Él tiene poder para salvarnos. Y dice aquí que los de la Junta Suprema empezaron a discutir, empezaron a decir: ¿qué vamos a hacer con estos? No los podemos callar. Y entonces los amenazaron. Dice: tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que les llamaron y les ordenaron: no les digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero mira la respuesta de los apóstoles. Pedro y Juan les respondieron: díganos entonces, ¿debemos obedecerlos ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso era lo menos que les pasó. Porque en otros textos se nos dice que fueron llevados a la cárcel, azotados, lastimados. Pero ellos salieron y empezaron a orar y decir: Señor, danos más fuerza para seguir predicando de ti. Unos años o unas décadas después, los discípulos todavía seguían en ese mismo plan. Y empezaron a llevárselos al circo romano. Pero fíjate cómo también me gusta mucho como dice el pastor Alex San Pedro. Dice: cuando tú te hacías cristiano en el siglo I, recibías 3 boletos para el circo. Uno para ti, uno para tu esposa y un boleto para tus chiquillos. Entonces ibas al circo y tú decías: ¿y dónde están los payasos? Y el payaso eras tú. Y entonces te ponían en la arena del circo romano y sacaban a unos leones que habían dejado sin comer por un mes. Y entonces salía el león y decía: Señor Jesús, gracias por estos alimentos. Amén. Y se devoraban a los cristianos. Pero los cristianos, ¿no crees que decían: Señor, no, por favor, que no me coman los leones? Señor, cuídame de esto. No,
Hay testimonios, te lo he platicado, de gente que se apuntaba para ir al circo, para que los leones se los comieran a ellos. Ellos decían que yo sea el siguiente. ¿Sabes por qué? Porque era un honor morir por ese Jesús que había tocado sus vidas y les había cambiado la historia. Era un honor seguir a Jesús y era un honor morir por ese que había dado la vida por ellos. Si hoy estamos aquí tú y yo, hermano, hermana, si hoy tú y yo podemos ser la iglesia de Jesús los unos para los otros, ser la iglesia de Jesús los unos para los otros, es porque Jesús regresó de la muerte y nos trajo su bondad y nos trajo su amor, nos trajo su misericordia y su compasión. Y ahora queremos seguir sus pasos. Los pasos de nuestro Señor resucitado. Y ni siquiera la muerte va a detener a los hijos de Dios, hermanos. Ni siquiera la muerte va a detener a los hijos de Dios. Porque según la historia de la iglesia cristiana, 20 siglos de historia, cuando todo el sistema del mundo ha atacado a los cristianos y ha querido desaparecerlos, los cristianos se multiplican como hongos. Comparten su fe. Les hablan a otros de que este mundo no es nuestra casa, que estamos caminando aquí como peregrinos hacia nuestra verdadera casa, que es la presencia de Dios. Eso es lo que hace que tú y yo estemos aquí hoy. Nuestra esperanza en Jesús. Así es que después de pasar por la gran decepción, los apóstoles, los discípulos, de vivir la gran ausencia de Jesús, de realizar la gran traición, ellos pudieron ver la gran victoria que nuestro Señor Jesús tenía. Regresar de la muerte. Y como te dije hace un momento, nosotros ahora los cristianos no creemos en un crucificado. No, nuestro Señor Jesucristo, según la Biblia, está sentado a la diestra de Dios y está gobernando este mundo. Y según San Pablo, en Filipenses capítulo 2, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos, todo mundo. Un día estaremos ante el trono de Jesús y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso estamos aquí, mis hermanos. Porque Jesús no está muerto. Dios no es el gran ausente. Si le hablas y Él no te oye, tienes que agudizar más el oído. Si quieres verlo y no lo ves, entonces tienes que pedirle que te abra más los ojos. Porque según la Biblia dice que los cielos cuentan o gritan la gloria de Dios. Entonces, si vemos el cielo y las nubes, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, es que los cielos gritan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios está súper presente. Y nosotros tenemos que estar súper sensibles a su presencia. Así que esta mañana, mis hermanos, estamos en este lugar alrededor del resucitado, alrededor de Jesús. Venimos a su mesa a recibir su amor y a recordar
a recordar esta frase que también he citado mucho, que cita Brennan Manning, que Dios nos ama tal como somos y no como deberíamos de ser, porque nadie aquí es como debería ser. ¿Cómo debería ser tú? Bueno, yo debería ser así, así, así. Yo debería ser un gran padre, yo debería ser una gran madre, yo debería ser. Pero Dios te ama tal como eres, no como debería ser, porque nadie aquí en esta iglesia es como debería ser. Así que esta mañana, mis hermanos, estamos en la mesa de Jesús. Bienvenidos, recibiendo su presencia y agradecidos de conocerlo. Estoy agradecido porque ustedes sean mis hermanos y que ustedes sean mi familia. Espero que yo pueda ser familia para ustedes, un hermano para ustedes, y que podamos caminar juntos, perfeccionándonos en el amor, como decía San Pablo, pero también caminar juntos perfeccionándonos en la fe, porque a veces mi fe es muy frágil y necesito de mis hermanos que me digan: vamos, levántate, sigamos caminando. Jesús está allí esperándonos, tenemos que seguir caminando. Para eso estamos aquí, mis hermanos, para hacer iglesia los unos para los otros y ayudarnos a caminar en la fe y en el perfeccionamiento del amor los unos con los otros. ¿Gracias a qué? A la gran victoria, la victoria de nuestro Señor Jesús. Y también, como los apóstoles, tenemos que decir eso mismo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también confesar, como ellos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así que, mi hermano o mi hermana, ¿qué vamos a hacer esta semana? Bueno, primero, tal vez tenemos que dejar a un lado nuestras grandes decepciones. Si es que estás decepcionado de Dios, tal vez tienes que seguir platicando con Él, porque Él está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dejar a un lado nuestras decepciones. Tal vez estamos experimentando esta grande ausencia y ya estoy a punto de hacer una gran traición. Ya no quiero seguir caminando cerca de Jesús, pero tengo que detenerme un momento y recordar que hubo una gran victoria, que Jesús regresó de la muerte, que Él está presente y no está callado, y que Él camina conmigo siempre. No es broma eso que dice la palabra de Dios. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. No es broma tampoco eso de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No es broma. No es broma que Él es el buen pastor y que el buen pastor ha dado su vida por sus ovejas. Y no es broma lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, que nada puede separarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna cosa creada
puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que esta semana podemos vivir junto a Jesús su gran victoria, su presencia, y caminar con Él. No solamente cantando que con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré. No es una canción, no. No te lo lleves nada más como una canción. Digo, me la llevo porque me gusta muchísimo, pero no es una canción nada más, es la verdad. Que con nuestro Dios saltaremos los muros, que con nuestro Dios derribaremos los ejércitos. Y si no hay ejércitos, a veces un problema pequeño se hace un problemón en mi corazón y en mi cabeza. Pero con mi Dios yo lo voy a atravesar y voy a caminar en su grande victoria. Así que, hermano, mi hermana, te animo a que caminemos juntos esta semana la gran victoria de Jesús. ¿Oramos? Señor Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por resucitar, por decirnos que la historia tiene un final victorioso en ti, que ningún problema, ni siquiera la muerte, es más poderoso que tú. Ningún problema en nuestro negocio, ningún problema de salud, ningún problema de un hijo, una hija, ningún problema de la escuela o del trabajo, nada es más poderoso que tú. Y gracias por recordarnos que estás con nosotros, que eres nuestro Dios y que nos vas a sostener esta semana y nos vas a sostener más allá de la muerte, Señor. Gracias por tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.